Bueno, el tema que toca ahora, un poquito largo. No sé si ya revisaron su manual y los objetivos. Son como, son como 14. Entonces, voy a tratar de, no de ir corriendo, pero sí por lo menos de lograr que salir con todo para que puedan haber por lo menos un espacio quizás de unas 3, 4 preguntitas. Si no, pues vamos a ir viendo en el camino. La clase de ahora, organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. El contenido, vamos a ver el diseño general del sistema nervioso, los principales niveles de función del sistema nervioso, cómo sea la sinapsis y algunas características especiales de estas. Como les había mencionado, aquí están todos los objetivos que vamos a tratar de cubrir de una manera breve, porque en realidad no es que se les va a dar todo acá, ¿verdad? Sino que es nada más para que tengan una idea, para que cuando estén revisando su libro texto puedan ya llegar con un cierto grado de, no digo de claridad, pero sí por lo menos, sí, esto ya lo vi. Y si no, pues como les había mencionado, las dudas eh, al foro para podérselas aclarar para su, eh, para su corto, para su parcial y para su carrera. Entonces, este esquema únicamente lo que se los pongo acá para que tengan una idea global, que está el sistema nervioso central, que es el que integra, procesa, coordina toda la información que recibimos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que contiene la comunicación entre el resto del cuerpo y el sistema nervioso central. ¿Cómo se hace esto? A través de la división sensorial eferente, o sea, todo lo que nosotros recibimos son señales conducidas a través de los nervios hacia el sistema nervioso central. Y este se da a través de receptores sensoriales, viscerales, somáticos y especiales. En este caso son los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y audición. Ahora, ¿y cómo se emite la respuesta? A través de la división motora, que es la eferente. Estas conducen señales del sistema nervioso central hacia los tejidos periféricos de dos maneras. El sistema nervioso somático, que es la regulación motora voluntaria, el músculo esquelético, y el sistema nervioso autónomo, que es la regulación motora visceral involuntaria, tanto del músculo cardíaco como el músculo liso, las glándulas, todo lo que nosotros no regulamos a voluntad. Y este, a su vez, tiene dos divisiones. Una simpática, que es la que moviliza los sistemas corporales, como en respuestas a lucha, huida, es la que el que se activa. Y la división parasimpática es la que conserva la energía, o la que desactiva o inactiva a la división simpática. Vamos a describir la unidad básica del sistema nervioso central como la neurona. La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso central. Tenemos aquí un esquema de la porción que sería en el encéfalo, donde se encuentra el cuerpo o el soma. Tenemos las dendritas, el axón, que es el que se prolonga por todo lo largo de la médula hasta el sitio de unión de sinapsis con las neuronas de segundo orden, que sería en este caso las aferentes. ¿Ok? Su libro de texto menciona que el sistema nervioso central contiene aproximadamente unas 100.000 millones de neuronas, y de estas hay más de 200.000 millones de conexiones, porque entre sí ellas se comunican, pero no solo una con la otra, sino que múltiples neuronas se comunican entre sí. Ya vamos a ver más adelante con qué tipo de uniones se pueden dar estas conexiones. Aquí tenemos una ampliación de lo que sería una neurona, ya con sus partes más
específicas. Tenemos el núcleo, tenemos el citoplasma, tenemos las dendritas, tenemos el segmento, el cono, donde están las mitocondrias, tenemos el axón, tenemos los nódulos de Ranvier, tenemos la vaina de mielina, las células de Schwann. Realmente todos los componentes, incluso las colaterales axónicos que nosotros vemos aquí, que son como proyecciones que van a servir como conexión con otras neuronas. Ahora vamos a analizar la porción sensitiva del sistema nervioso. La porción sensitiva del sistema nervioso es la que a través de estímulos de los sentidos especiales nosotros podemos, ya sea a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato o el oído, generar una respuesta en específico, o incluso eso puede servir como para almacenar un recuerdo o, generar una memoria de, algo en específico, y todo la penetrancia que se da de estos estímulos es a través de las terminales nerviosas, tanto por ejemplo en piel, que son los que detectan el dolor, el frío, el calor, la presión, el tacto, ya sea grueso o fino, el uso neuromuscular es el que detecta todos los estímulos que son a nivel muscular, los receptores sinestésicos que están en las articulaciones, para poder tener propiocepción, o sea, la sensación de nosotros mismos en el espacio. Entonces todo esto viaja a través de la médula, asciende a través del bulbo, la protuberancia, la formación bulborreticular, y si es necesario puede viajar al cerebelo o al tálamo, y hasta áreas de la corteza cerebral mucho más especializadas. Como les mencionaba, todo esto depende de cuál es el estímulo que se percibe, porque por ejemplo, cuando uno escucha una canción, uno puede traer a la memoria un recuerdo. Cuando uno percibe un olor, uno puede asociarlo inmediatamente con algo que pueda ser agradable o desagradable, al igual que el gusto. Cuando ustedes prueban algún tipo de comida o alimento en particular, pueden incluso traer a su memoria qué sé yo, recuerdos de infancia o de algún platillo que les produce eh, alegría, que les da placer, qué sé yo. Entonces, todos esos son efectos de la porción sensitiva del sistema nervioso. Aquí, como pueden ver, la imagen, si no estuviera congelada, sería fabuloso. Ahí está. Como pueden ver, lo único que está ejemplificando esto es nada más el estímulo de calor que está generando. En la imagen de arriba únicamente se ve la rapidez con la que viaja el impulso, que no requiere evaluación en centros cerebrales superiores, sino que simplemente, como es una injuria o un estímulo nociceptivo, inmediatamente en la médula emite respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? En la imagen de abajo ven que inmediatamente él retira la mano al sentir el, calor o la injuria que le está generando ese estímulo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la porción motora? Los movimientos voluntarios o los músculos esqueléticos se pueden controlar a diferentes niveles. El que estamos viendo en la imagen anterior era un control de un reflejo que se da a nivel de la médula, pero al igual como se da la porción sensitiva, así también los estímulos viajan, solo que en diferente dirección, porque cuando son estímulos sensitivos, si ustedes se pudieron percatar, las flechas iban desde las aferencias hacia centros neuronales superiores. Cuando ya se recibió el estímulo y se analizó,
dependiendo de en qué área es donde éste llegó, así es donde se va a dar la respuesta. Y por eso es que todos los efectos llevan una flecha inversa, son eferentes, o sea, ya vienen a emitir la respuesta del estímulo que se recibió. En este caso, por ejemplo, en el que estábamos viendo anteriormente, al sentir el calor, inmediatamente retiraba el brazo. Pero pueden ser también estímulos de sentidos especiales los que puedan generar una respuesta motora. Porque, por ejemplo, si ustedes están sentados y de repente les tiran una pelota, ustedes ven la pelota, analizan que la pelota les va a pegar, porque miden la velocidad, la trayectoria en cuestión de segundos, se dan cuenta que la pelota viene hacia ustedes. El estímulo visual hace que su cerebro emita una respuesta motora. Meten la mano, apartan la cara, se levantan o solo aturran la cara y les cae. Pero emite una respuesta. Entonces, existe esa función que vamos a ver ahorita, que es la integradora. Ya vimos la función sensorial, que son los estímulos que vienen de los sentidos. Pueden ser internos o externos, porque también estos estímulos pueden ser de cuestiones o sustancias químicas. Recuerden que nosotros también tenemos dentro de nosotros varoreceptores, receptores que miden presión oncótica, que miden 1000 equivalentes de minerales. Entonces, todas esas respuestas también son enviadas a centros superiores y se analizan. Por ejemplo, si ustedes han disminuido entre 3 a 5.000 equivalentes de sodio, les da sed, porque están percibiendo, el cuerpo está percibiendo esa disminución en 1000 equivalentes o en líquidos, activa el umbral de la sed y así sucesivamente. La motora, pues entonces son las respuestas ya sea musculares voluntarias o involuntarias que pueden también darse en nosotros. Y ahí es donde se da esa función integradora, en donde tanto el estímulo recibido y analizado se emite como una respuesta adecuada a lo que nosotros estamos percibiendo, ya sea que sea un conocimiento recién adquirido o sea algo que ya se haya formado anteriormente con el tiempo. Aquí tenemos nada más los niveles de integración, desde el más sencillo hasta el más complejo. Como ustedes pudieron ver en todos los ejemplos anteriores, los que se quedan a nivel de médula espinal no requieren análisis más profundo. Uno de los ejemplos más clásicos de esto es el reflejo patelar. Con el martillo de reflejos se le da un golpe a nivel de la patela que emite un reflejo que inmediatamente viaja a la médula, gira y regresa emitiendo una extensión del miembro inferior. No así el tronco encefálico o el diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, que estos tienen control involuntaria o son regulaciones de funciones autónomas que tienen ellos acerca de cuestiones tales como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, el sistema endocrino, funciones metabólicas, hormonales. Todas esas cuestiones son estas áreas, estas estructuras las que tienen control de todo ello. Y en el cerebelo, por ejemplo, el cerebelo es el que tiene que ver con cuestiones que ya han sido, digamos, previamente entrenadas porque requieren motricidad fina o requieren aprendizaje de habilidades ya hechos posteriormente. Cuestiones como, qué sé yo, carpintería, pintura, cuestiones que ya previamente requieren de un aprendizaje que se ha realizado y que permite que se puedan hacer. Y obviamente el más complejo de todo es a nivel de los hemisferios cerebrales. Y los centros basales
profundos donde se dan coordinación de respuestas en cuanto a memoria, lenguaje, se coordina todas las aferencias para poder emitir respuestas adecuadas. Vamos a analizar los tipos de sinapsis. Los tipos de sinapsis que nosotros tenemos a nivel corporal, vamos a decir que son dos. La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la que es más abundante en nuestro cuerpo. Utiliza, digamos, la transmisión de señales a través de neurotransmisores. Lo característico de esto es que, hablando, por ejemplo, vamos a hablar primero de las sinapsis eléctricas porque estas no son las más frecuentes. La comunicación es a través de las uniones por hendidura que hay de los canales que comunican el área presináptica con el área postsináptica. Quiere decir que están casi adheridas y unidas por los canales. Estos están, como pueden ver, tienen flechas que se dirigen en una dirección y en otra porque es bidireccional, porque en el intercambio de iones siempre hay unos que pasan de un lado de la membrana hacia otro. En este caso es una comunicación bidireccional y no hay mucho atraso o mucho retardo en la señalización que hay de uno a otro porque están casi contiguas. Por eso el potencial de acción y la transducción de la señal es casi instantánea. A diferencia de la sinapsis química. La sinapsis química tiene varias características diferentes de la eléctrica. Por ejemplo, tiene vesículas. Estas vesículas contienen neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen que ser liberados en la hendidura sináptica para que las proteínas y los receptores que se encuentran en el área postsináptica los puedan captar y estos puedan generar su efecto. Entonces, existen todo este conjunto de actores o de organelos o de sistemas que hacen que la sinapsis química sea más compleja. Ahora, aquí no solo trabajan, digamos, minerales o iones como el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, sino que los neurotransmisores que están alojados dentro de las vesículas son los que van a poder hacer efectos excitatorios o inhibitorios. La literatura, su libro texto menciona que son aproximadamente 40. Hay otros libros que dicen que son 50 las sustancias que pueden generar este tipo de efectos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a la acetilcolina, tenemos a la noradrenalina, la adrenalina, tenemos a la histamina, tenemos a la serotonina, tenemos a el ácido gamma aminobutírico, tenemos a la histamina, histidina, tenemos a la serotonina, la glicina, y cada uno de ellos está caracterizado por ser una sustancia inhibitoria o una sustancia excitatoria, como lo vamos a ver más adelante. Los tipos de sinapsis. Aquí nada más es un cuadrito que quiero que vean para reforzar lo dicho anteriormente. La dirección en ambos sentidos, lo estrecho que están unidos por los canales. En cambio, la sinapsis química es unidireccional, depende de vesículas. El espacio entre el área preganglionar o presináptica y postsináptica es mucho mayor. Entonces, se necesita de exocitosis, que es el mecanismo por el cual la vesícula libera el contenido para que pueda llegar a ser captado por las proteínas y los receptores para que estos puedan hacer su efecto. Y aquí está un cuadro donde está un poquito más detallado todo.
Como pueden ver, las diferencias son bastante marcadas. La distancia que existe en nanómetros entre el área pre y post de la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, la continuidad plasmática, los componentes estructurales, que uno son vesículas y receptores y el otro son los canales que comunican directamente, el sentido de la transmisión, que es bidireccional en la eléctrica y unidireccional en la química, y la corriente en la eléctrica es por los iones que la corriente, lo eléctrico que generan los minerales, los electrolitos, y el transmisor es químico, en este caso los neurotransmisores que están alojados dentro de la vesícula. Vamos a describir las terminales presinápticas. Las terminales presinápticas, aquí en este esquema únicamente quiero que tengan presente todas las estructuras que están dentro de lo que es el área presináptica. En estas tenemos, por ejemplo, la terminal nerviosa, la terminal eh, GABAérgica, el terminal excitador, la membrana presináptica, los segundos mensajeros, la vesícula que contiene todo el material, la mitocondria que es la que está dando la energía para todo esto, y la vesícula de reincorporación que es la que permite captar de nuevo parte del neurotransmisor que ha sido utilizado, pero vamos a verlo más detalladamente en la siguiente imagen. Aquí, como podemos ver, incluso viene desde, si ustedes observan el número 4, desde cuando las vesículas están no completamente maduras, sino que están como en proceso de maduración, es decir, tal vez tienen un precursor previo al neurotransmisor que van a utilizar. Entonces, ¿qué es lo principal? Ya vamos a ver más adelante, pero ahorita solo les voy a adelantar que el impulso eléctrico, cuando genera un potencial o cierto grado de miliequivalentes, esa carga lo que hace es activar los canales de calcio. Los apertura y permite que el calcio pueda ingresar dentro del área preneuronal o presináptica, perdón, y acerca las vesículas al extremo inferior o al borde del área presináptica para que estos puedan, a través de el uso de la sinaptobrevina, sinaptotagmina y las sintaxinas, que son en los recuadros esas pequeñas tiritas como de color verde, rojo y azul, lo que hacen es captar a la vesícula, la enlazan, la fijan y permiten que pueda haber esa unión entre la membrana y la vesícula para que puedan liberar por exocitosis el material que está contenido dentro de ellas, que es el neurotransmisor. Cuando este neurotransmisor sale al espacio que está contenido entre el área presináptica y el área postsináptica, este neurotransmisor se une a una proteína, que esta proteína permite que haya apertura de canales iónicos que puedas permitir que entren cationes o aniones dependiendo de qué es lo que quiere generar, si es un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio. Posteriormente hay una enzima, que en este caso si hablamos de la acetilcolina, podríamos decir que es la acetilcolina esterasa la que desensambla la acetilcolina del receptor, la degrada en acetato y en colina, el acetato es desechado y la colina en el número 8, que ustedes pueden ver en el espacio sináptico, es una vesícula de recaptación. Entonces, esta vesícula de recaptación vuelve a incorporar la colina dentro del área presináptica, se lleva de nuevo dentro de la célula para que ésta pueda ser conjugada nuevamente y volver a formar acetilcolina para repetir el proceso cíclicamente. Entonces, esto es lo que se da, el proceso que se da en el área presináptica. La función de los iones de calcio, ya se los había adelantado hace un par de diapositivas atrás, pero la importancia es esa. Cuando la neurona recibe un
potencial eléctrico o una carga al cierto grado de 1000 equivalentes, estos canales de calcio se activan, se abren y permiten que el calcio que está fuera de la célula entre para que puedan conducir esas vesículas hacia las uniones moleculares que les había mencionado, que hacen que estas se adhieran a al borde de la membrana y puedan entonces liberar su contenido. Entonces la importancia de esto es que el calcio y los canales de calcio hacen posible que las vesículas se acerquen al margen del área presináptica y estas pueden liberar el contenido que tienen para poder generar su efecto. Ahora, la acción de la sustancia transmisora en la neurona postsináptica. ¿Qué es lo importante aquí? La neurona, así como la neurona presináptica que nosotros vimos, que acabamos de ver, que tiene la vesícula, los canales de calcio, que tiene esas uniones moleculares para adherir a la célula, a la vesícula en el margen. El área postsináptica también tiene ciertas funciones o ciertas particularidades. Dentro de ellas están que tiene proteínas o que tiene receptores que son los que van a captar estos neurotransmisores. Al captar esos neurotransmisores van a poder abrir dos de los componentes que tienen. Un componente iónico para poder introducir cationes o aniones y el otro es el sistema de segundos mensajeros. Ese sistema de segundos mensajeros, vamos a verlo ahorita. Bueno, es un ejemplo nada más de cómo se da en el área, en el sitio de postneuronal o postganglional, la unión eléctrica y la química. Aquí podemos ver que el gradiente es lo que hace que haya flujo aquí de un lado hacia el otro, de la membrana postsináptica a la presináptica y viceversa. Y en la química, aquí podemos ver la vesícula ya liberó su contenido, incluso ya está unido a algunas proteínas y si ustedes pueden ver, incluso ya hay flechas que evidencian que ya ha habido transporte de iones desde la hendidura sináptica hacia la membrana. Entonces, como les decía, lo de los segundos mensajeros son unas sustancias transmisoras que proceden de una neurona previa, es decir, no realizan su efecto en el sitio donde están, sino que viajan para poder comunicar el mensaje que viene de la neurona o de la neurona presináptica. Y usualmente son proteínas. En este caso, el ejemplo que menciona el libro texto es la proteína G, que está compuesta por 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Y son 4 funciones las que se le adjudican a esto. Cuando bueno, se lo voy a explicar mejor aquí en la imagen. Cuando el neurotransmisor es captado y se recibe aquí en el receptor, la proteína G adquiere un fósforo por medio de hidrolización y se adhiere a la proteína receptora. Por medio de oxidación pierde un fósforo, pero solo se libera la porción alfa. La porción beta y la gamma quedan adheridas y la porción alfa es la que se convierte en el segundo mensajero. Este segundo mensajero puede llegar a hacer 4 cosas. Es decir, su efecto no va a ser en sí en la célula, sino que lo que va a hacer es ir a estimular la apertura de canales de potasio para que esto haga que se mantenga la
negatividad dentro de la célula al salir un ion positivo, y esto puede generar una inhibición o que la repolarización sea un poquito más, necesite de un estímulo más alto, más grande. Como segunda cosa, puede hacer una activación de enzimas, es decir, esta enzima de membrana puede ser activada ya sea para poder captar más neurotransmisor o para dejar de captar neurotransmisor, dependiendo de si lo que se quiere es un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio. También puede activar una o más enzimas intracelulares, es decir, dentro de la célula pueden haber otras enzimas que necesiten ser estimulados por este segundo mensajero para poder llevar un mensaje específico hacia otra región, como pudiera ser, por ejemplo, el efecto de algunas hormonas que pueden funcionar autocrinamente, o algunas otras que pueden ser paracrinamente, que puede ser el segundo mensajero que va a viajar a una conexión neuronal que esté contigua a sí mismo, o como otra que pueda ser endocrinamente, que el segundo mensajero va a viajar a través del torrente sanguíneo hacia su órgano efector en un sitio distante a donde fue generado. Y como último, puede haber una activación de la transcripción genética. Esta activación, cuando ustedes vean proteínas, van a ver que hay estructuras que son complejas, ya sean terciarias, cuaternarias, o que están eh, unidas entre sí, formando proteínas complejas, que para que puedan estas generar un efecto, necesitan tener una forma o un plegamiento específico para poder, eh, para poder ser funcionales. Entonces, esas son las funciones que tiene el segundo mensajero dentro del área posináptica. Vamos a describir los receptores excitadores e inhibidores de la membrana. Aquí, la importancia de esto es que cuando les mencioné al principio de que las neuronas se podían unir entre sí en varios sitios, es decir, una neurona puede estar conectada con otra a través de las dendritas. Eso es una unión dendrodendrítica. Las dendritas pueden estar comunicadas con el axón, y eso es una unión axodendrítica. El axón puede estar comunicado con el soma, entonces puede ser una unión axosómica, o puede ser también una unión entre axones, axoaxonal. Y lo particular, o lo que genera, digamos, importancia en esto de los receptores excitadores e inhibidores, es que una neurona pre, eh, una neurona presináptica puede estar con uno de estos botones unidas entre sí, pero esta puede ser excitatoria y esta puede ser inhibitoria. ¿Qué es lo que depende de eso? ¿Cuál es el neurotransmisor que tiene dentro de sus vesículas? Eso es lo que va a hacer que sea una neurona excitatoria o inhibitoria. Si es acetilcolina lo que tiene, entonces va a ser excitatoria. Si lo que tiene es ácido gamma aminobutírico, va a ser inhibitoria. Si lo que tiene es glicina, va a ser inhibitoria. Si lo que tiene es, por ejemplo, noradrenalina, entonces va a ser excitatoria. Y así sucesivamente. Entonces, el producto de neurotransmisor de esta neurona presináptica, que puede generar un estímulo excitatorio, también puede generar un estímulo inhibitorio en sí misma, y es lo que hace que los distintos mecanismos moleculares de membrana puedan ser empleados en diversos receptores para generar excitación e inhibición al mismo tiempo. ¿Qué es lo que genera excitación entonces? Cuando
se aperturan los canales de sodio, el neurotransmisor que se adhiere al área postsináptica, estimula que haya apertura de canales de sodio, entonces esto genera excitación, que haya depresión de la conducción mediante canales de cloruro o de potasio, o ambos, o que haya un cambio en el metabolismo interno de las neuronas posinápticas, o incrementar el número de receptores en la membrana y disminuir el número de inhibidores. ¿Se acuerdan que les había mencionado que el segundo mensajero tenía actividad sobre otras, otras proteínas o otras enzimas dentro de la membrana? Pues entonces esa puede ser una de las funciones, el hecho de incrementar el número de receptores excitadores si lo que quiere buscar es un potencial de acción, o eh, disminuir el número de inhibidores. Cualquiera de las dos cosas busca el mismo efecto, excitación, a diferencia de la inhibición. La inhibición lo que genera es que los canales de cloro en la membrana postsináptica se abran. Esto es lo que va a permitir que haya un cambio en la carga dentro de la neurona para que ésta pueda requerir que la repolarización sea un poquito más tardada. Aumento en la conductancia para que los iones de potasio se mantengan fuera de la neurona, para que no haya cambio en la carga interna de la neurona, o activación de enzimas receptoras que inhiben la función metabólica. Es justamente lo contrario a lo que hace la excitación. Clasificar las sustancias que actúan como transmisores sinápticos. Esto es bastante importante. Yo les recomendaría que ustedes lo revisaran con mucho detenimiento. Hay dos cuadritos en su libro texto que son bastante importantes, en que se describe estos transmisores de acción rápida y los transmisores de acción lenta. En cada uno dice cuál es la clase a la que pertenece, y más adelante, si ustedes leen detenidamente, se van a dar cuenta que, por ejemplo, habla de cada uno de ellos. Bueno, más que todo esto es de transmisores de acción rápida, que por ejemplo acetilcolina, en dónde se encuentra, en qué áreas lo podemos encontrar, en las neuronas postganglionares, del sistema nervioso autónomo, en la del sistema nervioso simpático, que este es más que todo es excitatorio, como ya les había mencionado, el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, son inhibitorios, la noradrenalina es excitatorio, la serotonina es inhibitorio. Entonces, esto es importante para cuando vean, creo que en autónomo se van a dar gusto con esta cuestión, pero ahorita es nada más para que tengan una idea y empiecen a familiarizarse con ellos. Y esto es de acción lenta, pues que van todas las hormonas que tienen que ver con procesos metabólicos, incluso con el estrés, con, con cuestiones tan sencillas como lo que nosotros comemos, digamos, ¿ves? La insulina, el glucagón, todas esas cuestiones que generan efectos contrarios en sí mismos, algunas son antagonistas. Entonces sería, como les mencionaba, importante que ustedes revisen esto detenidamente, porque esto es la base de todo. Y esto ya que lo empiezan a ver aquí, lo van a seguir viendo de aquí en adelante. Fisiopato, cuando vean semiología, cuando vean medicina interna, o sea, esto es de aquí en adelante. Entonces, para que te empiecen a tener una idea clara y esto ya no les cueste. La descripción de la inhibición sináptica. ¿Cuánto me queda? 13. La inhibición sináptica, como les había mencionado, los neurotransmisores que sirven para la inhibición, los
que más ampliamente, digamos, están distribuidos o menciona el texto son la glicina y el ácido gamma-aminobutírico. Lo que hacen es hiperpolarizar la membrana posináptica, es decir, hacen que sea más difícil que la membrana pueda llegar a formar nuevamente un potencial de acción, porque lo hacen más negativo. Entonces, incluso que su estado de reposo. Por ende, necesita un estímulo más grande o de más neuronas para poder llegar. Ya cuando veamos la sumación, van a ver cómo es que se da cómo es que se da esa condición. La inhibición presináptica es la cantidad de neurotransmisor excitador liberado en el extremo del axón y lo que está es disminuida por los efectos de una segunda neurona, cuyo axón hace una sinapsis que es inhibitoria. Como les había mencionado, nosotros tenemos uniones axoaxónicas, axodendríticas, axosómicas y las dendrodendríticas. Dentro de esas puede haber una que sea excitatoria y otra que sea inhibitoria. Esta recibe una acción excitatoria que puede generar un potencial de acción posináptico, pero como esta lo inhibió, recibió recibió un impulso que fue suficiente como para generar un pequeño pico, pero no un potencial de acción completo. Entonces, así es como se da esa inhibición, que en la presináptica puede ser, como les había mencionado, el ácido gamma-aminobutírico y los excitadores son la acetilcolina y el glutamato. ¿Cómo se puede ya esto como de traducir, digamos, como para un uso clínico, digamos? Ya anteriormente vimos que la importancia de los canales de calcio es porque cuando recibe un impulso eléctrico, estos canales se abren, entra el calcio, las vesículas se adhieren, liberan su contenido y el neurotransmisor hace su función. Entonces, los opiáceos, para promover analgesia o reducir el dolor, lo que hacen es reducir el flujo de calcio. Al no haber flujo de calcio, el impulso que genera el dolor ya no sigue su trayecto. Entonces se interrumpe y entonces ya no se percibe ese mensaje o esa sensación de dolor. Y así es como se suprime en en ese sentido. Esto es lo que les decía de la sumación. Cómo es que una neurona puede recibir diversos estímulos de varias neuronas para poder generar un potencial de acción. Quiero que tengan en mente estos conceptos que son el potencial posináptico excitatorio y el potencial posináptico inhibitorio. Este excitatorio es una despolarización transitoria, o sea, hay apertura de canales, pero no alcanza el umbral para disparar un potencial. Es como si ustedes quisieran sacar el reflejo patelar, tienen al paciente sentado, levantan el pantalón, le descubren la patela y le pegan bien suave. El estímulo no va a ser suficiente como para que él pueda eh, emitir el reflejo y dar la patada. Entonces, el potencial posináptico inhibitorio, en cambio, incrementa la permeabilidad, o sea, baja el potencial de membrana, el umbral, y entonces esto hace que sea todavía más difícil que éste pueda llegar. El otro no llegó porque no fue suficiente y el otro lo que hace es bajarlo más de lo normal para que no llegue. Pero ¿cómo se da entonces la sumación espacial? Esta tiene que ver con cantidad. Cuando la actividad se presenta en más de un botón terminal, recuerden que el botón terminal es la unión que se da en las diferentes partes de la neurona por parte de otra neurona. Axonal, dendrodendrítica, eh, axodendrítica. Entonces, ese botón terminal se une y emite un impulso. No es suficiente como para que esta neurona responda, pero si fueran tres,
que emiten un impulso, la sumatoria de los tres pueden generar que esta neurona emita una descarga que haga un estímulo excitatorio. Aquí lo podemos ver. Hay tres porciones diferentes en las cuales esta neurona tiene una conexión. Cada una de estas fibras lleva un estímulo, los cuales los tres fueron suficientes como para que se llegara a generar un voltaje que diera un potencial de acción. Aquí lo podemos ver ilustrado en este dibujito. La neurona de arriba emite un potencial excitatorio, la de abajo igualmente otro potencial excitatorio, y eso da un potencial de acción que emite una respuesta de esa neurona. Ahora, la sumación temporal, esta tiene que ver nada más con una neurona, pero con impulsos repetidos en intervalos de tiempo. ¿Cómo así? Aquí solo tiene una fibra que está comunicada con ella, pero en el momento que este impulso, el inicial, llega y toca la neurona, emite un voltaje pequeño, pero que genera un potencial mínimo. Pero antes de que este cayera, llegó el segundo impulso y escalonadamente lo llevó más arriba. Llegó el tercero, escalonadamente llegó nuevamente más arriba hasta que generó un impulso. Eso es por frecuencia, o sea, por sumación en tiempo. Impulsos por sumación en tiempo. Y existe también lo que les había mencionado anteriormente, que es la sumación simultánea excitatoria e inhibitoria. Hay una que estimula y otra que inhibe. Aquí podemos ver eso en la imagen. La de arriba tiene un potencial posináptico excitatorio y esta tiene un potencial posináptico inhibitorio. Es como si ambos se anularan y la célula se mantiene en reposo. Las características especiales de la transmisión sináptica. Ya, esto es lo último. La fatiga de la transmisión sináptica. Eso tiene que ver con la intensidad con la que ha sido estimulada la neurona. Por ejemplo, mencionemos un caso patológico. Cuando un paciente padece de convulsiones tónico-clónicas, las neuronas motoras están siendo estimuladas con mucha frecuencia y con mucha intensidad, pero llega un punto en que esos umbrales están siendo cada vez más negativos, lo que requiere que el estímulo sea mayor para poder llegar a generar esa tonicidad o esa espasticidad. Y por eso es que llega a un punto refractario en el cual el paciente ya no continúa convulsionando después de, pueden ser 50 segundos, un minuto 10 segundos, depende de cada persona. Entonces, eso es lo que llega a la fatiga de la transmisión sináptica. El efecto de la acidosis y la alcalosis, como ustedes vieron, creo, ya en homeostasis, el cuerpo trabaja con ciertos valores de pH que andan entre 7.35 y 7.45. Si esos valores no están respetados o no se mantienen entre esos intervalos, entra en juego, por ejemplo, un mecanismo de compensación, ya sea por los riñones o por los pulmones, que tratan de revertir o corregir eso. Entonces, a la vez, eso no permite que haya un adecuado transporte o un intercambio de esos neurotransmisores a nivel de la hendidura sináptica. Igualmente con la hipoxia. La hipoxia, el tejido neuronal o el sistema nervioso es bien lábil a la ausencia de hipoxia y de glucosa. Son, como digamos, sus combustibles por excelencia o por predilección. Entonces, cuando un paciente manifiesta o se ve sometido a una carencia de oxígeno que
sobrepase, digamos, los 10 segundos, el paciente puede perder el conocimiento o la persona puede desmayarse. Así de lábil es la conducción o la transmisión sináptica cuando hay ausencia de oxígeno. El efecto de los fármacos, aquí lo que podríamos decir acerca de eso es, por ejemplo, se pueden ver afectados tanto excitatoriamente como inhibitoriamente el café, el té, el chocolate o las sustancias que se ocupan, por ejemplo, para los deportistas que usan preentrenos, esos hacen un efecto excitatorio a nivel de la transmisión sináptica. En cambio, por ejemplo, los medicamentos que se ocupan para pacientes epilépticos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la recaptación de serotonina para estados depresivos, para cualquier otra cuestión, para estados convulsivos, todos esos medicamentos lo que hacen es entonces inhibir la transmisión sináptica. Entonces, y todos trabajan a nivel de el área pre o post sináptica. Y el retraso sináptico es lo que les había mencionado en el cuadrito donde estaban viendo la diferencia de la sinapsis química y la eléctrica. Que el retraso se da porque hay un mayor espacio entre el área pre y el área post sináptica, depende de que la entrada de calcio sea adecuada, que la vesícula pueda liberar todo su contenido, que el contenido del neurotransmisor llegue hacia la proteína que lo capta, que ésta abra sus canales y permita la entrada de los iones. Todas esas cuestiones hacen que haya un retraso sináptico y es como una de las características especiales que menciona su libro texto. Así que con esto cerramos. Lamento que haya sido así como que tan a la carrera, pero es bastante lo que había que cubrir en este aspecto. ¿Tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran preguntar? No. Ok. Bueno, de todos modos, cuando hagan su revisión en el libro texto, si tienen alguna interrogante, pueden hacerla saber a través del foro para podérselas aclarar. Recuerden que no solo se trata de pasar el corto o pasar el parcial o la materia, sino que esto es la base de lo que ustedes van a hacer, del manejo que le van a dar a un paciente. ¿Ok? Ok. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Gracias.